Durante meses me trató como si estorbara en su vida, hasta que me dijo con desdén que buscara a alguien más. Así lo hice, y me aseguré de que no pudiera ignorar lo mucho que mejoré sin ella. Soy Derek, tengo 28 años. Trabajo en un buen lugar, sin líos personales. No soy de los que generan drama, pero sé perfectamente cuando estoy siendo menospreciado. Aunque debo admitir que me costó más de lo que me gustaría darme cuenta. Al inicio de la relación todo era diferente. Ella solía reírse de mis chistes, animarse a cualquier plan, conversar conmigo con interés real. Disfrutábamos de cosas simples, como recorrer juntos el supermercado, enviarnos memes tontos o ver series sin discutir por el control remoto. No era perfecto, pero se sentía cómodo, como si fuésemos un equipo. Sin embargo, esa versión suya comenzó a desaparecer poco a poco. Su forma de mirarme cambió. Era como si se hubiera aburrido y se le hubiese olvidado avisarme. Primero vinieron las distracciones durante nuestras charlas. Le contaba algo sobre mi día y ella apenas fingía prestar atención antes de volver a mirar el teléfono. No lo hacía con mala intención, simplemente yo ya no le importaba lo suficiente como para disimularlo. Luego vinieron los suspiros pesados, de esos largos y teatrales, como si levantar la vista del celular costara esfuerzo. Si le pedía algo sencillo, como alimentar al gato o poner la ropa a secar, reaccionaba como si le estuviera pidiendo que cavara una zanja. No soy de los que insisten. Si pido algo y lo ignoran, no lo repito. Pero las actitudes constantes dicen mucho, y las de ella gritaban no me importa. Así que empecé a pasar menos tiempo en casa. Me quedaba más tiempo en el gimnasio, me tomaba caminos largos para volver, o salía a cenar con Marcus, mi mejor amigo. Estar en casa se sentía como un castigo por algo que no había hecho, y a ella parecía no afectarle. Un fin de semana, Marcus me pidió ayuda para mover un sofá viejo a un depósito. Mientras intentábamos bajarlo por unas escaleras angostas, apareció una amiga suya, Elise, con unas correas extra para sujetarlo. Desde el primer momento, fue fácil hablar con ella. Tenía un humor sarcástico en el buen sentido, no del tipo hiriente como el de Yasmín. Después de la mudanza, fuimos a comer algo rápido y terminamos sentados uno frente al otro, conversando como si nos conociéramos de antes. Elise me contó que estaba buscando dónde vivir, que por ahora dormía en el sofá de su prima para evitar a los compañeros de piso raros que se encuentran en internet. No me esforcé por impresionarla, solo charlamos. Me escuchaba, me hacía preguntas y hasta se rió un par de veces. Cuando mencioné que tenía pareja, simplemente dijo, espero que te trate bien. Esa frase me dejó pensando, porque no podía recordar la última vez que Yasmín se interesó por cómo me sentía. Al volver a casa, la encontré viendo su serie habitual. No hubo un saludo, solo un ¿podés no hacer tanto ruido? Estoy viendo esto. Después de haber compartido unas horas con alguien que me trató con normalidad, ese comentario me cayó como un baldazo de agua fría. Esa noche me acosté preguntándome, ¿qué hago todavía acá? No hice una escena, no soy de esos. Simplemente desconecté. Dejé de buscar conversaciones, de proponer salidas, de esforzarme. Ella quería que fuéramos dos extraños compartiendo departamento, así que me convertí en el silencioso. También empecé a ahorrar. No sabía si iba a mudarme o si solo era una medida preventiva, pero algo en mí se estaba moviendo. Y entonces llegó el incidente del lavavajillas. Se rompió por cuarta vez, y adivinen quién se había encargado las tres anteriores. Así que le pedí, sin vueltas, que esta vez fuera ella quien contactara al casero. Levantó la mirada del teléfono y preguntó, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? Le respondí, porque tú también vives aquí, a menos que eso haya cambiado. Bufó, hizo un gesto de fastidio y dijo, últimamente estás muy necesitado, ¿qué te pasa? Me reí, de verdad me reí, no por sarcasmo, sino porque era absurdo que no viera lo obvio. Le dije que lo que me pasaba era que me trataba como si estorbara, y ahí, sin perder un segundo, me soltó la frase, si no te gusta, búscate a otra. En ese momento, todo encajó. La miré fijo y le respondí con tranquilidad, ya lo hice. Aclaro que no me refería a Elise de manera romántica. Me refería a otra persona para compartir vivienda, alguien que supiera convivir, que no hiciera sentir que estar ahí era una molestia. Yasmín parpadeó, confundida. Preguntó, ¿cómo? Yo solo dije, ya verás. Fui al dormitorio y mandé un mensaje a Marcus, Elise sigue buscando lugar. Me respondió, sí, ha estado preguntando toda la semana. Le contesté, dile que tengo una habitación por abrirse. Yasmín jamás pensó que actuaría. Estaba convencida de que podía seguir tirando frases al aire sin consecuencias. Su rutina era quejarse, desentenderse y esperar que yo siguiera pagando el alquiler y callando. Pero esta vez no funcionó. No era yo quien se iría, era ella. A la mañana siguiente, hice café como siempre. Me senté en la mesa con el portátil, buscando una silla de escritorio más cómoda. Ya que iba a recuperar la paz, quería sentirme bien en casa. Yasmín salió de la habitación con la misma sudadera vieja de siempre, ojos fijos en su celular, y pasó de largo sin decir nada. Le dije, tenemos que hablar. No levantó la mirada. ¿Sobre qué? Murmuró. Respondí,
sobre tu salida. Se rió con desgano. ¿Estás hablando en serio? Le dije que sí, que le había dado tiempo para cambiar las cosas, y no lo hizo, que no iba a quedarme esperando a que recordara cómo se trata a una persona. Esto se había terminado. Alzó la vista, sorprendida. Le recordé que nunca estuvo en el contrato, pero que igual le di los 14 días legales. No soy como tú, le aclaré. Leyó el papel temblando levemente. ¿Me estás reemplazando por otra? La miré con calma. No estoy reemplazando nada. Solo estoy quitando lo que ya no encaja aquí. Su tono se volvió agresivo. ¿Quién es? Preguntó. Elise, respondí. La amiga de Marcus, esa chica, en serio. Le dije. Ella necesitaba un lugar. Yo tenía uno disponible. Así es como se manejan los adultos. Me acusó de querer herirla. Yo le dije, no, solo estoy dejando de dañarme a mí mismo. Se quedó allí, inmóvil, como conteniendo algo que no quería soltar. Yo no discutí, solo encendí el televisor y seguí con mi día. Esa misma noche, le mandé un mensaje a Elise para confirmarle que el cambio en el contrato estaba aprobado y que la notificación de los 14 días ya había sido entregada. 5 minutos después, me respondió. Perfecto. La noche siguiente fue tensa, pero no de la forma en que ella esperaba. Yasmín intentó darme el tratamiento del silencio, como si yo fuera a entrar en pánico y a rogarle que volviéramos. Empezó a cerrar puertas con fuerza, paseaba por el apartamento lanzando miradas lastimeras y enviaba mensajes indirectos a amigos en común, buscando lástima. Incluso fingió llorar en la cocina, como si estuviera protagonizando el final de una película romántica. Yo solo le dije una frase. Tú decidiste esto el día que dejaste de luchar por nosotros. Ella no respondió. No hacía falta. Ambos sabíamos que todo había terminado. Cuando llegó el viernes, Elise apareció puntual en su camioneta, sin un séquito de ayuda ni intenciones de armar escándalo. Trajo 3 cajas plásticas, unas perchas y una planta. Tocó la puerta una vez, sonrió y dijo, ¿llego muy temprano? Estás justo a tiempo, le respondí. Yasmín estaba tirada en el sofá, fingiendo estar absorta en su teléfono, actuando como si Elise no existiera. Yo no alimenté esa actitud. Elise pasó a su lado sin prestarle atención, fue directamente a la habitación libre y comenzó a acomodar sus cosas sin perder tiempo ni forzar una conversación. Después de unos 15 minutos, Yasmín explotó. ¿Así que es ella? Ni siquiera levanté la vista del portátil. Sí, ¿de verdad estás haciendo esto mientras todavía estoy aquí? No está molestando a nadie, solo está dejando unas cajas. Esto es asqueroso, Derek. No. Lo asqueroso fue que me faltaras el respeto durante meses y que ahora te sorprenda que terminé con esto. Ella me miró como si no pudiera creer que yo no estaba reaccionando. Murmuró, solo estás intentando darme celos. Entonces levanté la vista y le respondí, eso solo funcionaría si todavía me importaras. Ella se encerró en la habitación dando un portazo. Elise me miró, sonrió con complicidad y siguió desempacando. Cuando Yasmín se fue esa noche, seguramente para quejarse con Vanessa, escuché a Elise decir desde el pasillo, bueno, eso salió mejor de lo que pensaba. Solo sonreí. Apenas estamos empezando. Ella soltó una pequeña risa. Sabía a lo que me refería. Yasmín tenía 14 días para recoger sus cosas y pasar la página. Pero durante los primeros 5 actuó como si todavía tuviera poder sobre el lugar. Caminaba como si fuera la dueña. Golpeaba los muebles con fuerza como si esperara que yo temblara. Pero no lo hice. Intentó algunos acercamientos suaves. Una noche pidió comida y dejó una caja con mi nombre sobre la encimera. No la toqué. Directo al cubo de basura. Otro día, dobló una sudadera mía que estaba en el sofá y la puso sobre mi cama, como si aún fuéramos pareja. No reaccioné, ni una palabra. Ese silencio era peor para ella que cualquier pelea. Especialmente porque ahora se sentía amenazada por Elise. Al 6.º día, empezaron los mensajes de Vanessa. Oye, Yasmín me dijo que la estás echando sin motivo. ¿Motivo? Ella misma me lo dio. Yo solo tomé una decisión. Está pasando un mal momento, Derek. ¿De verdad crees que humillarla así está bien? Dile que haga las maletas más rápido. Ese fue el último mensaje que envié. Yasmín debió darse cuenta de que Vanessa no iba a conseguir nada, porque al día siguiente intentó otra estrategia. Esperó hasta que me estaba yendo de casa, y de pronto se paró frente al pasillo bloqueando el paso. ¿Podemos hablar?, dijo con los brazos cruzados, tratando de sonar serena. ¿Hablar de qué? Retrocedió un poco, como si todo estuviera ensayado. No quiero pelear, solo siento que todo está ocurriendo muy rápido. Entiendo que estés molesto, pero ¿no crees que echarme por una discusión es exagerado? Incliné la cabeza, sonreí y respondí. ¿Tú crees que esto es solo por una pelea? Me llamaste aburrido. Te burlaste de todo lo que hacía, me dijiste que buscara a alguien más. No pensaste que lo dirías en serio, ¿verdad? Ella me miró como si el problema fuera yo. Fue solo una forma de hablar. Pues esta también, le dije mientras abría la puerta, estoy harto. Cuando regresé esa noche, algo en el ambiente había cambiado. Había encendido una vela con aroma a vainilla,
Sonaba música suave desde su teléfono y la mesa estaba servida con 2 platos. Ni siquiera hablé. Dejé el bolso y me quedé de pie. Pensé que podríamos cenar como antes, dijo señalando los platos. ¿Lasaña de microondas? Estoy tratando de mostrarte que todavía me importas. No te importó cuando yo arreglaba el lavavajillas o pagaba las cuentas. Ahora sí, porque alguien más está mudándose. Es raro, Derek. Apenas conoces a esa chica. No viene a reemplazarte como pareja, solo como compañera de piso. Es distinto. ¿Y crees que simplemente voy a hacer como si nada hubiera pasado? Para mí sí pasó, hasta que empezaste a actuar como si yo no valiera nada. Ella no respondió. Me fui a mi habitación. Pocos minutos después, se escuchó el portazo del baño. Ese fin de semana, Elise me escribió para ver si podía pasar a dejar más cosas. Le dije que viniera el domingo por la tarde. Yasmín seguramente estaría con Vanessa, intentando hacerse la víctima. Elise llegó con una maleta pequeña y otra caja. La dejé entrar, asintió sin hablar y comenzó a acomodar sus cosas en la habitación de invitados. Se detuvo solo una vez. ¿Ella sigue aquí? Sí. ¿Debería prepararme? Está tranquila. Ahora está probando la táctica de hacerse la buena. A ver cuánto le dura. Unos 20 minutos después, Yasmín volvió. Se abrió la puerta, las llaves cayeron sobre la mesa, los pasos se detuvieron. Vio a Elise en el pasillo, con unas perchas en la mano. El silencio fue incómodo, hasta que Yasmín cruzó los brazos. ¿No te parece raro ser parte de esto? Elise ladeó la cabeza. ¿Parte de qué? ¿Esto? Mudarte a un lugar donde no eres bienvenida. Elise la miró, luego a mí, y volvió a ella. Yo no vivo contigo. Me estoy mudando al departamento de Derek. Que tú aún estés aquí es circunstancial. Yasmín dio un paso al frente. No sabes nada de nosotros. Y no me interesa. Solo me importa que el alquiler esté pagado a tiempo y que el baño se mantenga limpio. Eso la dejó callada. Elise regresó a su habitación, mientras Yasmín se volvió hacia mí. Qué elegante lo tuyo. Querías a alguien que no te pidiera involucrarte en nada. Ahora la tienes. No te enojes porque hay alguien que lo hace mejor. Eres un miserable. No. Estoy enfocado. Volvió a encerrarse, esta vez con tanta fuerza que algo en el apartamento tembló. No me inmuté ni un segundo. Un par de horas después, recibí una llamada de Marcus. No te va a gustar lo que te voy a decir, empezó. Ya no me gusta solo por cómo suena, respondí. Entonces soltó la bomba. Vanessa publicó un hilo en su grupo privado. Dice que manipulaste emocionalmente a Yasmín, que la echaste para vivir con tu amante y que fuiste abusivo con el dinero. Parpadeé incrédulo. ¿Abusivo con el dinero? ¿Cómo se suponía que eso tenía sentido? Marcus continuó. Asegura que controlabas todas las cuentas, el contrato de arrendamiento y el acceso al departamento. Que usaste todo eso para castigarla emocionalmente. Solté una carcajada. Yasmín jamás pagó su parte del alquiler. Vivía aquí sin aportar un centavo. Si acaso, la consentí más de lo que debía. Marcus me dijo, lo sé, todos lo sabemos. Está lanzando cualquier cosa a ver si algo pega. Déjala. No tiene cómo sostenerlo si tú tienes pruebas. Y las tenía. Guardé cada recibo de renta, cada factura de servicios, cada pedido de supermercado que pagué. Si quería meterse en ese juego, yo estaba más que preparado. Hacia el 10º día, Yasmín dejó de intentar ganarme con sonrisas fingidas y pasó a comportarse como una inquilina inocente envuelta en una disputa de contrato. Andaba en silencio, se quedaba en su habitación más tiempo del habitual, y por primera vez, limpiaba lo que ensuciaba. Si no supiera lo que ya sabía, habría pensado que quería reinventarse. No decía mucho, y yo tampoco la buscaba. Mi enfoque estaba en la meta. Faltaban 4 días. Ya había hablado con el propietario. El cambio de cerraduras estaba programado para la mañana siguiente a su salida. Solo tenía que mantenerme firme y no caer en provocaciones. Pero ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras Elise y yo coincidíamos en la cocina, nada especial, solo tomábamos algo al mismo tiempo, ella mencionó que una amiga suya trabajaba en ese bar caro que queda en la azotea del centro. Recordé que Yasmín había ido allí semanas antes. Volvió con tacones puestos, claramente algo bebida, y lanzó su chaqueta al suelo como si tuviera alergia a los percheros. Eso fue unas 2 semanas antes de que todo terminara entre nosotros. Le pregunté a Elise con aparente curiosidad cuál era el sitio exacto. Me lo dijo. Alcé una ceja. Era el mismo lugar que Yasmín no paraba de mencionar los días anteriores a aquella salida. Aseguraba que Vanessa conocía a alguien que las haría entrar sin hacer fila. Elise notó mi expresión. ¿Por qué lo preguntas? Me encogí de hombros. Yasmín y Vanessa fueron hace un tiempo. Volvió un poco rara. ¿Rara cómo? Preguntó. Pensé un momento. Al día siguiente fue demasiado amable, casi como si estuviera fingiendo. Ni siquiera criticó mi serie favorita. Eso no es típico en ella. Elise sonrió levemente, pero no insistió. Esa misma noche, un detalle me golpeó la memoria. Recordé que Yasmín había dejado su móvil cargando en la cocina justo al día siguiente de esa salida, con la app de Uber abierta. No fue que espiara. La pantalla estaba encendida,
El historial de viajes seguía visible. El destino final era Séptimo con Monroe. No era nuestra dirección. En ese momento no pensé mucho. Quizá había compartido viaje y luego caminó. Pero después de lo que dijo Elise, empecé a dudar. Fui a revisar mis mensajes antiguos. Esa noche le pregunté a Yasmín cuándo pensaba volver. Respondió a las 11:47 de la noche. Ya estoy de regreso. Solo me estoy cambiando. En breve llego. Pero eso no coincidía con la realidad. Yo me dormí a la 1 de la madrugada y ella no cruzó la puerta antes de eso. Así que hice una pequeña prueba. Al día siguiente, mientras Yasmín no estaba, le pregunté a Elise si su amiga seguía trabajando en ese bar. Asintió. Sí. Atiende la barra de viernes a domingo por. ¿Crees que reconocería a alguien si le muestro una foto? Elise me miró con atención. ¿Estás investigando algo? Solo una corazonada. Le mandé una foto recortada de Yasmín y Vanessa, una de esas poses forzadas tipo influencer. Unas horas más tarde, Elise me respondió. Sí. Las recuerda. Dice que Yasmín estuvo pegada a un tipo casi toda la noche. Que definitivamente no eras tú. Era bajo. Llevaba un gorro. Se fueron juntos. No hubo publicación, ni confesión dramática. Solo información directa de alguien neutral. Así es como me gusta manejar la evidencia. Sin ruido, sin teatro. Esa noche, me senté en la sala como si nada hubiera cambiado. Yasmín pasó 2 veces por mi lado. A la segunda, se detuvo. Estás callado últimamente, comentó. ¿Y qué queda por decir? Le respondí sin levantar la voz. Se encogió de hombros. Solo digo que es raro. La dejé con eso y volví a mirar la televisión. Al día siguiente, imprimí la aprobación de transferencia del contrato, la metí junto al formulario del cambio de llaves en una carpeta, y la dejé en la cocina, donde ella pudiera verla. Y la vio. Esa misma tarde, tocó a mi puerta. ¿Tienes un momento? No mucho. Solo quiero hablar. Abrí la puerta a medias. Ella se apoyó en el marco, queriendo parecer relajada. ¿Estás seguro de todo esto? Asentí con firmeza. ¿No quieres hablar antes de que me vaya? ¿Sobre lo que pasó? ¿Te refieres a cómo te desconectaste emocionalmente, me trataste como adorno, y después te fuiste con un tipo con gorro? Su rostro se quebró apenas un segundo. Has insistido en que hablemos. Así que hablemos. ¿Quién es él? No sé de qué hablas. El bar. Esa noche con tu amiga. Dijiste que estabas en casa antes de medianoche, pero llegaste después de la 1. ¿Por qué mentiste? Yasmín se enderezó, ahora a la defensiva. ¿Estás espiándome? No, solo tengo memoria. Tus historias no cuadraban. No respondió. ¿Valió la pena? Bajó la mirada. Solo fue una noche. No pensé que importaría. Engañaste. No fue algo serio. No seas dramático. Pero sí, pasó. Asintió, en silencio. Bien, ya lo sé. Me miró, confundida. ¿Ni siquiera estás enojado? No, estoy aliviado. Acabas de confirmar que tomé la decisión correcta. Cerré la puerta y seguí con mi día. Más tarde, Elise pasó y me dejó una nota adhesiva con una sonrisa. Empacó una caja al revés. Cosas frágiles abajo, libros arriba. Cero instinto de supervivencia. Me reí. Lo explicaba todo. Cuanto más se acercaba el día de su mudanza, más intentaba actuar como si todo estuviera bien. Usaba frases como con permiso o ¿quieres algo de la tienda? Como si los modales pudieran compensar meses de desprecio. No caí en el juego. No me interesaba su cordialidad fingida. Ya tenía todo lo que necesitaba, la confirmación de que mintió, que fue infiel, y que quedó en evidencia. Pero quería más, algo dicho con su propia voz. No por drama, sino como seguro, por si más adelante intentaba tergiversar lo sucedido. Entonces, le di espacio. Dejé la puerta abierta cuando trabajaba. Me movía por el apartamento sin esquivarla, sin rencor, solo normalidad. Eso suele incomodar más que los gritos. Lo notó enseguida. Su actitud cambió. Empezó a ser más amable, a ofrecer sobras de comida, a preguntar cómo me fue en el día, con esa torpeza de quien tantea si hay una mínima posibilidad de reconciliación. Le respondía con un sí o no, nada más. En el día 12, por fin pidió que habláramos para aclarar las cosas. Acepté. Le dije que la noche siguiente estaría en casa temprano y que podíamos hablar antes de que terminara de empacar. Se sorprendió, pero sonrió, como si creyera que aún tenía una oportunidad. No la tenía. Esa noche, me aseguré de que todo estuviera listo, modo avión activado en el teléfono, grabadora de voz instalada, micrófono con sensibilidad al máximo. No me preocupaba la legalidad. Vivíamos en un estado donde con que uno consienta, basta. Pero, sinceramente, aunque jamás usara esa grabación, tenerla me daba tranquilidad. Preparé la sala de estar para que pareciera casual. Luces tenues, una lámpara encendida y una sola silla desocupada frente a mí. Me mantuve sentado, sin música, sin televisión, sin distracciones. Solo silencio. Ella salió de su habitación vestida de una manera que intentaba transmitir calma, aunque con un aire vulnerable que no terminaba de entender. Le señalé la silla vacía frente a mí. Se sentó y exhaló, como si por fin estuviéramos por tener una conversación real después de meses de tensión contenida. No tomé la iniciativa. Dejé que comenzara ella, que llenara el silencio con lo que quisiera decir. Y, como imaginaba, arrancó con una voz suave,
tratando de sonar reflexiva. Habló de no estar en un buen momento, repitió frases vagas sobre haber sentido que no la veía y mencionó algunos problemas de comunicación. El discurso parecía sacado de algún foro en línea donde la gente evita asumir responsabilidades reales. Eventualmente, el tema comenzó a girar en torno a aquella noche en el bar de la azotea, la que marcó el punto de quiebre. Al principio intentó esquivarlo, diciendo que todo había sido confuso, que tomó decisiones equivocadas que no sabía cómo explicar, sin nombres, sin fechas, solo frases vacías, cuidadosamente formuladas para suavizar la verdad. Yo no la interrumpí. De hecho, la animé a continuar simplemente con asentimientos ocasionales. Tras una larga pausa, confesó que había cruzado una línea, pero añadió que no fue algo emocional, que no significó nada. Fue en ese momento cuando me moví ligeramente en mi asiento, no para actuar, sino para que pensara que estaba teniendo un efecto en mí. Ella lo notó, y entonces redobló su esfuerzo por convencerme. Dijo que lo lamentaba, que sabía que me lastimaría, pero que en ese momento ya sentía que nuestra relación había terminado. Hablaba con tanta soltura que era evidente que llevaba tiempo justificándolo en su mente. No era una confesión, era una reescritura de los hechos. Y eso era exactamente lo que necesitaba. La dejé terminar sin interrogarla, sin señalarle nada. Solo escuché. Cuando se quedó sin palabras, me miró y preguntó si quería decir algo. Le respondí tranquilo. No, ya dijiste todo lo que necesitaba escuchar. Se quedó en silencio, confundida, como si esperara un reproche, un abrazo, o cualquier reacción intermedia. No recibió ninguna. Volvió a su habitación. Yo me quedé en la mía, escuchando la grabación que había hecho de nuestra conversación. La edité, dejé solo lo esencial, sus palabras, su justificación, su voz. No pensaba mostrársela. No era para ella. Era para mí, como una forma de tener la última palabra sin decir nada más. Al día siguiente, la guardé en un pendrive y creé una copia de seguridad. Aún no necesitaba usarla, pero pronto llegaría el momento. Ese mismo día, envié al casero la confirmación de su mudanza, programé la inspección final y recogí el formulario para cambiar la llave de repuesto. Todo resuelto, sin escándalos, sin caos. Durante el resto del día, apenas habló. Supo que algo había cambiado. Quizás no entendía qué, pero sentía que el silencio ya no era incómodo, era definitivo. Reuní las toallas que aún tenía en el baño, las puse en una caja y la dejé frente a su puerta con una nota. Tómate tu tiempo. Te queda una noche más. No respondió. No tocó mi puerta, pero la escuché moverse hasta casi las 2 de la madrugada. Se fue un jueves por la mañana. No dejó ninguna nota, no se despidió. Solo se escabulló después de que dejé un sobre en la cocina con la etiqueta solo para devolver la llave. Cerró la puerta. Cortinas abiertas. Nada de ella quedó, salvo una botella de champú medio usada y un par de calcetines olvidados detrás del mueble. Ambos terminaron en la basura. No buscaba un cierre emocional. Quería empezar de nuevo, con consecuencias bien calculadas. Porque no la grabé por venganza emocional. Lo planeé como si fuera un trabajo, silencioso, ordenado, efectivo, sin publicaciones en redes sociales, sin gritos, solo impacto donde más dolía. El primer paso fue obtener ventaja. Yasmín estaba inscrita en un programa de mentoría en liderazgo femenino asociado a su posgrado. Siempre hablaba de eso como si fuera su segundo empleo. Liderazgo, ética, integridad profesional. Toda su imagen giraba en torno a ser una mujer fuerte y ejemplar. Pero yo tenía su voz diciendo lo contrario. Esperé 2 días y redacté un correo, no para la directora del programa directamente, sino para el contacto de ética que figuraba en la página oficial. Fue breve, formal y muy claro. Estimado equipo de cumplimiento, me pongo en contacto respecto a una participante de su programa, Yasmín. Adjunto un archivo de audio con marcas de tiempo donde se reconoce un comportamiento contrario al código de ética que ustedes promueven. No busco involucrarme más, solo asegurarme de que la información llegue a las personas adecuadas. Atentamente, Derek. En el archivo adjunto se oía claramente su voz admitiendo que engañó, que lo ocultó, y que mintió mientras seguía representando al programa. ¿Me sentí mal? En absoluto. Ella había creado una imagen de perfección moral que no le pertenecía. Vendía una versión falsa de sí misma. Yo simplemente expuse la verdadera. 2 días después recibí respuesta. Gracias por su notificación. Revisaremos el caso internamente y actuaremos según corresponda. Traducción: está fuera. La segunda parte vino después. Yasmín había estado construyendo su propia versión de los hechos desde antes incluso de que rompiéramos. Me presentaba como un tipo frío, emocionalmente cerrado, alguien con quien era imposible conectar. Esa historia la usaba con sus amistades, y seguramente también con el tipo con el que me engañó. Así que compartí la verdad con las personas justas. No con todos, solo con aquellos que habían tomado partido o que me habían hecho preguntas tras su partida. En el viejo grupo de chat escribí: sé que ha habido confusión. Solo quiero dejarlo claro. Ella admitió haberme engañado. Tengo la grabación. Me pedía otra oportunidad mientras estaba con otro. Crean lo que quieran. Yo solo digo la verdad.
Después silencié el grupo y no volví a responder. No busqué reacciones. No necesitaba comentarios. Ese tipo de mensajes se sostiene solo. Más tarde, Elise me contó que Yasmín había entrado en pánico. Vanessa le escribió para preguntarle si era cierto, y en vez de negarlo, usó el viejo recurso de no es todo el contexto. En ese momento supo que había perdido su influencia. Vanessa tomó distancia. Marcus no volvió a responderle, y algunos otros dejaron de seguirla. Las salidas silenciosas son las que más pesan. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo perfectamente que encajaron las piezas. Resulta que Yasmín ya venía hablando con un tipo que conoció a través de una conocida de Vanessa. Un nuevo comienzo. Alguien que no tenía idea de su historial. Según supe después, ya llevaba semanas escribiéndose con él, mientras aún me pedía disculpas como si estuviera tratando de arreglar las cosas conmigo. Claramente estaba preparando una red de seguridad, alineando a este tipo como plan B, probablemente con la intención de hacer pública la transición una vez que se mudara. Lo mejor de todo es que ni siquiera tuve que exponerla yo mismo. Marcus se topó con el tipo en una noche de juegos, y sin que nadie lo provocara, le preguntó si seguía viéndose con Yasmín. El otro le contestó algo como, más o menos, estamos hablando. Acaba de salir de algo complicado. Y Marcus, sin filtros, le soltó, ¿te contó que engañó a su pareja y luego quiso volver arrastrándose? Porque eso pasó, literalmente está registrado. Eso fue todo. Marcus ni siquiera me escribió hasta después, como si no fuera gran cosa. Solo me dijo, creo que arruiné el rebote de Yasmín jajaja. Lo siento, bueno. En realidad no. Para el fin de semana, recibí un párrafo larguísimo de Yasmín. Empezaba con, sé que estás molesto, pero esto ya es demasiado. Pasaba a, estás arruinando mis posibilidades de reconstruir mi vida. Nunca quise hacerte daño intencionalmente, y terminaba con un, por favor, para. Ya entendí tu punto. No le contesté. 2 días después, intentó presentar una queja por acoso con el administrador del edificio. No prosperó. Yo tenía todo. El contrato del alquiler a mi nombre, la grabación de voz, su aceptación por escrito del aviso de 14 días, y pruebas de que ya no tenía derechos sobre el departamento. El propio administrador me llamó para decirme, todo en orden contigo, pero, ella de verdad pensó que eso iba a funcionar. Era evidente que estaba desesperada, completamente acorralada. Esa misma tarde, un compañero suyo del programa, alguien con quien apenas había intercambiado palabras, me escribió un simple mensaje. Te entiendo. Escuché lo que pasó. Frío pero claro. Un gesto que entendí como cierre. Ella estaba fuera. No hice una celebración. No hubo fiesta de victoria. Solo salí a caminar un rato, regresé, pedí alitas y vi el final de una serie que tenía pendiente. Se acabó. Sin escándalos, sin publicaciones vengativas. Solo Yasmín, en su nuevo apartamento, más vacío, con menos amistades, sin oportunidades laborales, sin esa imagen falsa de activismo y sin más mentiras que contar. Y yo, tranquilo, sereno, avanzando. Pensé que después de todo, los mensajes, las mentiras expuestas, su salida del programa, y su nuevo interés amoroso desapareciendo como si ella fuera una carga, Yasmín simplemente se retiraría en silencio a lamerse las heridas. Pero no, eso habría requerido autoconciencia. En cambio, 2 semanas después de haberse ido, apareció en mi puerta. No escribió, no llamó, se presentó en persona. Al abrir, esperaba un paquete de Amazon. En su lugar, era ella, de pie, como si nada hubiera pasado, maquillada, arreglada, con una sonrisa forzada pegada al rostro, como queriendo demostrar que aún tenía control de algo. No respondiste mis mensajes, dijo, intentando sonar serena, aunque su voz se quebró a mitad de frase. Ese era el objetivo, contesté. No le gustó esa respuesta. Yasmín se metió sin pedir permiso. Cruzó la sala como si todavía viviera allí. No la detuve. Cerré la puerta con calma y me recosté contra el marco, observando. Ella se giró, insegura, como buscando estabilidad. Esto es una locura, Derek. Lo empeoraste todo innecesariamente. Levanté una ceja. ¿Peor que engañar y mentir al respecto? Eso sí que es digno de admiración. Su expresión se contrajo. Sabías que estábamos pasando por un mal momento. Yo intentaba encontrar una salida. Me alejaste durante meses. Solté una risa seca. Y tu solución fue acostarte con otro durante una salida grupal, y luego manipular la historia para hacerme ver como el insensible. Ni siquiera peleaste por nosotros. No peleo por alguien que ya se rindió, añadí con firmeza. Eso le dolió. Dio un paso hacia mí, con el rostro al borde del llanto o del grito. O ambos. Arruinaste mi vida. Perdí el programa. Mis amistades creen que soy una manipuladora y tú simplemente seguiste como si no hubiera existido. Curioso cómo dar espacio se convierte en manipulación solo cuando ya no controlas la narrativa. Se quedó en silencio, procesando. Cometí un error, soltó de pronto, tajante. Y lo asumí. Pero tú hiciste de esto una cruzada para destruirme. ¿Un solo error? Repetí, mirándola fijo. Acostarte con otro fue solo una parte. Mentirme, difamarme, decir que te oprimía, inventar que arruinaba tu vida, eso no es un error, Yasmín. Es un historial. Titubeó. Por un segundo,
pareció que se quitaría la máscara, pero decidió endurecerse. Eres un amargado. Siempre lo has sido. Frío, distante, sin emociones. ¿De verdad crees que ser calmado te hace superior? Creo que ser calmado evitó que te demandara por difamación, le respondí sin alterar el tono. Eres repugnante, espetó. ¿Crees que tener pruebas te convierte en la víctima? No. Dije, me convierte en alguien precavido. El que estés aquí rogando te convierte en patética. Abrió la boca para contestar, pero no dijo nada. Pasé a su lado y abrí la puerta. Se acabó, Yasmín. De verdad, esta visita no te va a conseguir lástima, ni perdón, ni un lugar en mi vida. Solo te hace ver peor. Te vas a arrepentir, susurró. Lo dudo. Salió dando pasos exagerados, como si pudiera imponer respeto a base de ruido. Cerré la puerta con llave, por si acaso tenía alguna idea absurda. Esa noche, Elise vino con comida tailandesa y nos tiramos en el sofá a ver programas tontos con subtítulos, riéndonos sin necesidad de palabras, sin drama, solo tranquilidad. Unos días después, Marcus me contó que Yasmín había intentado convencer a Vanessa de organizar una noche de chicas para desestresarse. Vanessa se bajó a último momento. El grupo que solía coordinar Yasmín ahora estaba muerto. Nadie quería acercarse al desastre que ella misma había creado. No porque yo dijera algo, porque desde que todo salió a la luz, me mantuve al margen. No publiqué nada, no hablé con nadie del tema. Pero ya no hacía falta. La gente había visto su caída con sus propios ojos, y no tenían ningún interés en ser arrastrados con ella. A ojos de los demás, Yasmín no era una persona cruel. Era algo más triste, una figura rota, alguien que lo tuvo todo en las manos y lo dejó escapar por decisiones que ni siquiera entendía del todo. La clase de persona que construye un personaje, lo defiende con uñas y dientes, y cuando todo se derrumba, espera que los escombros le sirvan de excusa para llorar en público. Y yo, no busqué venganza, no armé una escena, pero tampoco me hice el ciego. Tomé distancia, puse límites, y dejé que su propio ruido la envolviera. No necesitaba ensuciarme para que las cosas se acomodaran solas. No fue justicia, no fue revancha, fue simplemente consecuencia. Ella eligió el juego, yo solo me negué a seguir las reglas impuestas. A veces no hace falta destruir a nadie, solo basta con dejar de sostener lo que ya estaba por caerse.